bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el Canal de la Ciudad. Hoy tenemos el honor de presentar a un gran artista argentino. Estamos hablando del señor Oscar Martínez. Es actor de teatro, de cine, de televisión, también es autor, también es director. Es realmente un artista completísimo. Vamos a repasar toda su vida, toda su obra, vamos a pasar por su infancia, por su familia, por absolutamente todo. Muchas gracias por estar. Al contrario. De verdad, un placer que nos haya recibido. A vos. Con tu tiempo y poder hacer un recorrido de esa historia, porque siempre decimos en el programa que la gente conoce en general la obra, ¿no? Ahora, todo lo que pasó para llegar, a veces la gente no lo... ¿Naciste en Devoto? Nací en Devoto, sí. ¿Naciste en Devoto y te criaste ahí en Devoto? Me crié, sí, hasta los 15 años, así que sí, me crié en Devoto. ¿Y cómo era la familia, Oscar? ¿La mamá, papá? Mamá, papá, un hermano mayor, una hermana menor. ¿Y eran unidos? ¿Cómo? Sí, como toda familia, más o menos, tradicional. ¿Clase media? De clase media en esa época, sí. O sea, no faltaba nada. ¿El viejo de qué se dedicaba? No faltaba nada. Mi viejo se dedicó a varias cosas, pero ya te diría, a partir de mis 15 años, o quizá un poquito antes, se empezó a dedicar a la gráfica. Quizá un poco antes, no antes, porque ahora que te digo esto, en la casa de Devoto había puesto arriba, en la terraza, había puesto un taller. ¿Pero él antes de la gráfica estaba en otra cosa? Él estaba en varias cosas, pero agarró la gráfica, sí, cuando yo tendría 10, 12 años, y no la abandonó nunca más. La gráfica haciendo... Hacía producción independiente de gráfica. Ah, mira vos. Producción independiente de gráfica. Entonces trabajaba o para agencias de publicidad con firmas muy grandes, y después terminó trabajando para una marca de autos muy, muy reconocida, haciendo los manuales de los autos. Trabajó de eso hasta que dejó de trabajar. Hacía los manuales de Peugeot. ¿Y la vieja ama de casa? Sí. La vieja se ocupaba de ustedes. Y sé que se ocupaba... Se ocupaba de nosotros, se ocupaba de la mucho. casa, se ocupaba de la cocina, se ocupaba de... Yo no sé cómo hacía. Y era muy atenta con ustedes, ¿no? Era muy pendiente. Era como casi todas las mujeres de esa época que la verdad que tenían una sobrecarga brutal. Uno de grande lo entiende. De niño, para uno lo natural es eso. Pero después, no, y aparte hoy cambió tanto el rol de la mujer en general, claro, que hoy la mujer labura la parte del hombre. No era un hombre. departamento, era una casa, era barrer la vereda, ocuparse del jardín, de la terraza, del patio, ¿entendés? De la comida. Sí, muy lindo. ¿Dónde hiciste el secundario? ¿También en Devoto? Yo el secundario lo empecé y no lo abandoné rápidamente. Pero vos ya de chico tenías como una inclinación hacia lo artístico, ¿no? Sé que en la casa de tu abuela y toda esta historia... Una inclinación inexplicable, porque no había nada no había nada en la familia que me incitara a eso. No sé de dónde me vino, sí, innata. Una cosa que tenías vos en tu ADN, sí, digamos. Que tenía yo, porque yo hacía teatro sin haber ido nunca al teatro. O sea, vos, claro, te hacías toda la historieta familiar. Claro, yo tenía 2 tías, hermanas de mi madre, solteras, grandes, que eran muy teatreras, muy de ir en la década del 50 al teatro independiente, que me llevaron por primera vez al teatro, si yo no me equivoco, a los 12 años, a Caminito. Ajá. Que fue algo que no me olvidé nunca, al de Madame. Pero yo ya hacía 4 o 5 años que yo hacía teatro, entre comillas, en el patio de la casa de mi abuela. Hasta con un telón que había hecho con un cotín de colchón. Qué maravilla, esas, ¿no? Telas, ¿cómo se llama? Labradas, así. Pero aparte era una época donde los chicos no estaban con esa onda. Bueno, los chicos eran más de los yo recuerdo eso. Recuerdo también que había un programa radial, que si no me equivoco, que cosa que me han dicho de grande, que era por Radio Argentina o algo así, o Antártida, no sé, era un programa que transmitía desde los teatros de la calle Corrientes. Y hacían el backstage con los actores en el camarín, después entrevistaban a la gente en el foyer del teatro cuando llegaba, después transmitían la función, que yo escuchaba todo, y al terminar volvían a hablar con los actores y con el público que salía. Y yo todo eso... Hacías todo el periplo. Yo me quedaba con la radio así, con la portátil, ¿viste? ¿De dónde me vino eso? No lo sé, porque yo tendría 12 años. ¿Cómo viven tus viejos esta cosa de que rápidamente... Vos abandonás el Nacional y empezás teatro, a estudiar? Sí. ¿Y cómo lo vivieron los viejos? En realidad fue un shock para mi viejo. ¿Tenías diálogo con el viejo, Oscar? ¿Hablabas mucho con tu viejo? Hablaba. ¿Vos eras el quizá del medio? Más que muchos otros y menos que... ¿Eras el del medio de los pocos hermanos? El del medio. Pero, nada, yo
Le dije a mi hijo que no quería seguir el secundario, porque además yo me equivoqué, yo no sabía bien lo que quería. Sabía que ser el secundario, bueno, qué sé yo. Mi hermano iba al Nacional Buenos Aires, era un alumno extraordinario, cuadro de honor y qué sé yo cuánto, y ellos lo menos que me pedían a mí era eso. Y yo dije, bueno, el comercial, lo peor que pude haber elegido. Entonces di el examen de ingreso en el Carlos Pellegrini y por medio punto no entré. Era un año de muchos postulantes, pero entrabas automáticamente a otra escuela superior de comercio, que es la Hipólito Vieites, que queda en Gaona y Cuchacucha. Por decantación, digamos. Automáticamente entrabas ahí porque se había dado 34 puntos en el Carlos Pellegrini. Ahí entrabas perfecto. ¿Para qué? ¿Viste? Porque fue un lugar, tenía un rector que después fue tristemente célebre en la época de la dictadura militar, aunque faltaba para la dictadura militar, pero ya había milicos. Sí, obviamente. Y tenía un rector que era un SS, el régimen del colegio era terrible. Entonces, no sé de dónde saqué coraje y le dije a mi viejo, cuando terminé el primer año, que yo no Es quería... una charla que hay que tener, ¿eh? Que yo no quería seguir. Yo sabía que para mi viejo era un dolor enorme. Por eso te lo preguntaba, porque digo, no es fácil la decisión que Porque la tomaste. única manera que ellos tenían de concebir el progreso, digamos, de que sus hijos lograsen lo que ellos no habían podido, que creo yo tenía que ver con el ascenso social, más que con otra cosa, pero también, aunque ellos no hubieran accedido a un conocimiento superior, tenían cierta noción de que había algo superior a lo que uno podía acceder, desde acá. De cultura, de conocimiento, de información. Y no como ahora, ese era el medio para obtener un ascenso social. Y te pudiste enfrentar, porque eso es muy importante. A ver, le dije y saliste corriendo. Sabiendo que era duro. No, porque mi hijo no era violento, no era así. Lo que uno temía era el juicio. Me acuerdo, mirá, que cuando yo estaba en primer año, año 64, lo asesinan a Kennedy. Y nos dieron, estaba en el colegio yo cuando lo matan. Entonces nos dieron asueto automáticamente. Y se armó una que no te puedo explicar en el colegio, ¿viste? Una especie de fiesta, porque además era que te dejaban salir de la cárcel, porque el régimen del colegio era inaguantable. Y entonces me acuerdo que en el primer piso donde estaba la guerrilla, por lo menos de los primeros años donde yo estaba, se armó un zafarrancho terrible, rompieron papeles, tiraron. Entonces amonestaron a todas las divisiones. Decirle a mi papá que me habían puesto 5 amonestaciones. Era peor que decirle que también No sabés lo que me costó. Y hasta que esperé hasta, no sé, había un término de tiempo para que el viejo fuera a firmar. Esperé hasta último momento y un día le dije, tenés que venir al colegio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque pues... Bueno, le expliqué todo, pero menos, me escuchó más o menos y fue a firmar. Cuando yo salgo del colegio, él no venía a buscarme. Yo me tomaba el colectivo, era a pocas cuadras de mi casa. Estaba en la parada del colectivo él con el auto. Entonces subí al auto, no me dijo una palabra. Arrancó y ya cuando estábamos por llegar a mi casa, me dijo que tu madre no se entere de esto. Como si yo hubiera violado a una piba, ¿no? Fue una cosa, ¿viste? Eso era el temor, no era que me fuera a castigar de otro modo, o la opinión. Y nosotros tenemos el valor de la palabra. Claro, entonces, para mí, yo sabía que decirle a él esto era duro para él. Y me dijo, anda a laburar porque yo no mantengo vagos. Seguimos charlando con Oscar, recorriendo su historia. Estábamos en esta etapa de haberse enfrentado con el viejo, que la verdad, cosa que yo admiro mucho porque era un momento difícil para enfrentarse con los viejos. Como decía Oscar, tenían el valor de su opinión era enorme. Y entonces quedamos en que te dijo, anda a laburar, no mantengo vagos. Claro, porque para él estudiar teatro no era una cosa seria. Hay que decir... ¿Vos le metiste las dos? ¿Le dijiste, largo el colegio y me voy a estudiar teatro? Sí, sí. Yo quiero ser actor, quiero estudiar eso, quiero ser actor. Yo todavía no sabía, no tenía idea de dónde ni cómo se estudiaba eso. Existía el conservatorio, yo tenía una vaga noción de que existía el Conservatorio Nacional, pero no tenía edad. Y además para el conservatorio necesitabas haber terminado el secundario porque era enseñanza superior. Entonces me dijo, yo no mantengo vagos, anda a laburar. Hizo 2 cosas extraordinarias que me conmueve recordar. Una, me consiguió un laburo
Porque te marcaba el camino, pero no te soltaba. Me consiguió un laburo en una agencia de publicidad importante para la que él trabajaba y me vino con un, creo que llamaban retrograbados, los domingos, el diario La Prensa, sacaba un suplemento cultural, lo que yo que era en sepia, marrones. Sí. Y me dijo, mirá, salió esto, ¿no? Haciéndose, me lo dejó, y era justamente toda una sección dedicada a la Escuela Municipal de Arte Dramático. ¡Qué monstruo! Así que fui y me anoté. Entonces trabajaba hasta las 5 de la tarde en la agencia de publicidad y a las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche entraba a la Escuela Municipal de Arte Dramático. Estamos hablando de Oscar de 14, 15 años, ¿no? Sí. Y ahí arrancaste a estudiar. Un nenito. Una criatura, pues Una te digo, criatura, increíble. que ¿no? obviamente no tenía conciencia de ser una criatura, viste que a esa edad te sentís grande. No, También pero, después a los pero 30 vos mirás crees para que atrás, sos grande. Mirás para atrás Después te das cuenta. yo veo a mis hijos hoy y digo, 15 años, laburando, laburando y estudiando. Vos decís, pará, y estudiando de noche. Estudiando Porque de te ibas a noche. estudiar a las 6 de la tarde. Además, 6 de la no solo tarde. eso, sino que después, como la movida. A ver, ahora que decir los chicos, que si hay algún chico joven que nos está viendo, cuando digo la movida, como vos bien dijiste antes, Martín, estamos hablando de otra realidad totalmente distinta. Absoluta. La movida cultural y la movida interesante estaba en la calle Corrientes en la década del 60. ¿Pero a qué me refiero? A los bares llenos de intelectuales. Digamos, vos podías entrar a un bar y estaba Sábato, o estaba David Viñas, o estaba... ¿sí? O las disquerías y las librerías abiertas hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces había mucha ebullición cultural. Y yo empecé, cuando salía de la escuela, a irme a la calle Corrientes, a estos lugares. Empecé a leer muchísimo. Eras un tipo ávido. Tenías ganas de saber. Muy. Y entonces, qué sé yo, había un barcito que se llamaba La Cultural, que no existe más, donde después estuvo el Hotel Bauen, cerca ahí de la academia, donde paraban gente que estudiaba teatro y paraban Augusto Fernández y Agustina Leso, que tenían 28 años, 29 años. Qué bárbaro. Yo tenía 14, 15, 16, qué sé yo. Entonces ahí me empecé a avivar, porque la formación que yo tenía era una formación que igual me fue muy útil, pero diferente, digamos, a lo que yo después me di cuenta que era el camino que de verdad me iba a servir. Y me empecé a avivar de que había otra forma de concebir la formación del actor y de entender este fenómeno de más allá de las estructuras que lo enseñaban. Y entonces fue, bueno, 3 años después terminé la escuela y empecé con Gené a estudiar teatro, ¿no? Pero digamos, ahí, así que yo, estaba hasta las 2, 3, 4, llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, me acostaba, dormía 3 horas, a las 7 me levantaba, me iba a laburar y así, de la mano de Gené vienen total, era muy joven. Sí, ¿qué te parece? De la mano de Gené vienen los primeros laburos, ¿no? A ver, no, Gené no le daba laburo a sus alumnos. Pero no te dejaba laburar. Pero ustedes no empezaron con... Ustedes no fueron los que propusieron cuando... ¿Quién fue que hizo cosas fui juzgadas? yo además el que lo propuso. Ahí está. Yo con Alberto Segado, que en paz descanse. Alberto Que éramos Segado. compañeros. Le propusimos, sí. Que en vez de extras los pongan los estudiantes. Nos pusiera, nosotros ya estábamos en 3er año, nos pusiera en cosas juzgadas, porque nos interesaba, bueno, ver cómo era una grabación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo pasé de eso al año siguiente a protagonizar en ese programa. Pero o sea, no hiciste sé si 2 Juan cositas tuvo y después mucho que ver. pasaste... No importa, pero... Él siempre aclaraba que él no había tenido nada que ver. ¿No? Pero sí. O sea que vos protagonizás a los 20 años. 21 años. 21 años, o sea... En el programa más visto de... Una cosa terrible. Se terrible. paraba el tránsito. Aparte que vos laburabas como protagonista en un programa donde, si yo no me equivoco, estaba Norma. Mira, el asunto es así. A mí me llaman primero para hacer un programa en el que yo decía una sola palabra que era no. Era Esto un que lo joven... escuchen, que lo escuchen todos los estudiantes de teatro que puedan ver este programa, porque estamos hablando de Oscar Martínez, que se ha llamado a 20 años. Hoy llamás a un pibe de 20 años que te dice para decir no y te dice, no, no lo hago. Dijo no, mira dónde está hoy. Dijo, claro, era la primera cosa que yo hacía en televisión. Leonor Manso, que ya trabajaba y empezaba a tener un nombrecito y un prestigio siendo muy joven, era como una coprotagónica junto con el grupo Gente de Teatro, ¿no?
Entonces era una fiesta, no me acuerdo, una fiesta de jóvenes en la que yo bailaba con ella, no sé qué, ella me decía algo, me preguntaba algo y yo le decía no, eso fue todo. Pero a la semana o a los 15 días me llaman para una situación de una página y media, 2 páginas con Lupi. Apa. Que era como si hoy que llamen a un chico y le digan, tiene una situación con Ricardo Darín de una página y media. Un chico que prácticamente no ha hecho nunca nada. Bueno, es decir, Sí, o con Oscar Martínez, sí, puedo decirlo voy a tranquilamente. estar al lado de este señor. Para mí era tocar el cielo con las manos. Para cualquiera. En un programa donde efectivamente estaba Norma Leandro, Federico Lupi, Bárbara Mujica, Marina Rock, Carlos Carela, mi propio maestro, que además era el autor de los libros, y David Stivel, que era el mejor director de la televisión argentina. Famoso Clan Stivel, que era... Famosísimo director, de quien después me hice muy amigo y lo extraño hasta el día de hoy. Entonces me llaman para hacer eso. Y se ve que cayó bien, que caí bien, me trataron con mucho amor, con mucho cuidado todos. Yo siento que salió bien, que me la banqué esa, digamos, de Pasa que tener vos esa situación. toda la vida fuiste un tipo muy laburador en el buen sentido de la palabra. Sí. Te ocupás. Y a los 15 días no existían los celulares, yo no tenía teléfono, yo dejaba el teléfono de mi suegra de entonces, y entonces que vivía a unas cuadras, y la llamaba de un pueblo y decía, me llamó alguien, me llamó alguien. Un día me tocan el timbre a los 15 días de hacer esto, y él era el hermano de David Stivel. Me decía, pibe, te traigo la oportunidad de tu vida, vas a ser un protagónico. Qué bárbaro. Y entonces me di lo tercero que hice en televisión, fue un protagónico con Marilina, en el que Norma, Carela, Federico, Era Bárbara, elenco que de golpe tenían citas muy chiquititas. Qué increíble. ¿No? Entonces, bueno, eso era, la verdad fue de esos golpes de suerte muy lindos. En realidad era un personaje, después me enteré que le habían escrito a Emilio. Emilio Alfaro, que formaba parte del grupo. Y Emilio, como era babyface, pero Emilio ya tenía, no sé, 34. Y necesitaban a alguien más joven. Y dijo, estoy podrido de que me escriban los pendejos. Dijo, basta, no lo llamen a otro. Y lo llamaron a Paco Fernández de Rosa, Paquito. que no me acuerdo, que laburaba muchísimo en esa época. Sí. Y con ellos trabajó muchísimo, incluso hizo teatro. Y entonces no me acuerdo qué estaba haciendo y no podía. Mirá cómo son las cosas. Y entonces David dijo, che, llamen al pibe que vino la semana pasada. Qué bárbaro. ¿Cómo es la vida también en...? Y entonces hice eso. Y eso, bueno, me vio todo el mundo, porque era un programa que veía todo el mundo. Y al día siguiente me llamó Fernando Ayala para una película. Oscar, te casaste a los 21 años. Yo me casé a los 21, a los 41 y a los 61. Pero pará. Me di cuenta recién después de casarme la última vez. Clavaste cada 20. Dije, pero pará, cada 20 años. Y Marina debe estar preocupada, porque a los 81 por ahí tenés otro quilombo. No, creo que sabe que le tocó lo mejor y lo peor. Tuviste 3 matrimonios, tuviste 4 hijas. ¿Cómo te agarra en ese momento tan joven la primera? ¿Cómo te agarran tus hijos? A ver, yo siempre tuve una vocación muy grande por ser padre, digamos. Yo fui papá a los 25 años. Y no lo fui antes porque mi mujer de entonces, mi primera esposa, perdió 4 embarazos, porque me casé a los 21. Mirá vos. Y tuvo que hacer un tratamiento y qué sé yo. O sea que yo tenía ganas. Obviamente también era muy inconsciente. Yo creía que no. No quiero decir responsable, porque afortunadamente me pude hacer cargo y fui responsable como padre. Pero sí era inconsciente de la responsabilidad en el sentido más cabal de la palabra, que significa tener un hijo. Lo que pasa es que también era tiene muy que ver... jovencito, pero todavía venía de necesitaba una- hacer mi lugar en el mundo, todavía no sabía muy bien quién era ni qué quería de verdad, y ya tenía 2, 3 hijas, ¿no? Con este asumir responsabilidades, que las asumió desde muy chico, porque ya tomó la decisión de enfrentar a su padre, irse a laburar, tuvo hijo joven y todo lo que le ha pasado. Vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a seguir charlando con Oscar, por supuesto, eso lo van a ver ustedes en el programa de mañana. Así que nos vemos mañana en El Mundo nos Mira. Chao.